Bueno, chicos, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a trabajar con esto, ¿no? Vamos a continuar en el tema grande, en el tema principal, que son áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas, ¿sí? Uno de ellos, los factores que afectan a nuestros ecosistemas, es el cambio climático y sus efectos, algo que ya vimos la semana anterior. Para empezar la clase del día de hoy, tenemos que tener en cuenta toda la clase esto, ¿no? Sí, es algo que ya, la primera vez que leí esto siempre se me quedó en la cabeza, ¿no? Lamentablemente hemos caído en este punto, donde creer que el dinero nos va a solucionar todo, ¿sí? Y el proverbio obviamente no tiene un autor en sí, pero dice que cuando el último árbol sea cortado, cuando el último río sea envenenado, y el último pez pescado, solo allí, chicos, solo allí nos vamos a dar cuenta o vamos a descubrir que el dinero no se come, ¿sí? Entonces, partamos de ahí, chicos, que el dinero no se come. Nos puede dar muchas comodidades y todo aquello, pero en países, como hablábamos la semana anterior, hay países donde no existe agua. Y les decía que una botella de agua vale $4, ¿sí? Entonces, chicos, metámonos de esto antes de empezar la clase. Cuando el último árbol se ha cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo ahí nos daremos cuenta que el dinero no se come. ¿Sí? No lo digo yo, lo dijo ya hace muchos años estos señores. Sí, es un proverbio, obviamente no hay un autor en sí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué voy a aquello? ¿Para qué voy con este tema? Es que los efectos del cambio climático son varios, ¿sí? Algo que nosotros ya vamos sufriendo, algo que nosotros vamos ya viviéndolo, ¿sí? Y uno de ellos es el efecto invernadero. Algo que veíamos la semana anterior era esto, o bueno, eran inicios de aquello, ¿no? ¿Sí? El efecto invernadero, el efecto invernadero no es más que, ¿sí? El acúmulo de gases. Y nosotros debemos recordar que los gases, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Los gases eran producto de la combustión. ¿La combustión de qué nomás? Va, ¿de qué nomás era la combustión, chicos? ¿De qué nomás era la combustión? De fábricas, era la combustión de automotores, ¿sí? Era la combustión, ¿sí? De leños y todo aquello va acumulando la producción de dióxido de carbono. En este efecto invernadero, algo que nosotros hablamos la semana anterior, es que el efecto invernadero, ¿sí? Junto con el efecto del cambio climático, era gracias a esto, ¿no? Al aumento de dióxido de carbono a nivel de nuestra atmósfera. El dióxido de carbono es el más importante en, en nuestro planeta, ¿no? No porque sea el más contaminante, sino es el más abundante, ¿sí? No es que sea el más pequeño, repito, si no es el más abundante, no es el más letal, es el que más existe a nivel de nuestra atmósfera. ¿Qué hace el efecto invernadero? Hace que los gases se acumulen a nivel de nuestra atmósfera. Sí, recuerden que la atmósfera es todo lo que cubre la parte gaseosa. Sí, hace que estos se acumulen a nivel de la atmósfera, impidiendo que salga el calor generado a nivel de la Tierra, ¿sí? Aquí está una imagen muy clara donde nosotros tenemos las dos cosas. Un efecto invernadero normal, ¿sí? Un efecto invernadero normal significa que siempre ha existido el efecto invernadero, no es de ahora, ¿sí? No es de ahora. Es un efecto que ya viene por mucho tiempo, ¿sí? Pero recuerden lo que les digo siempre en clases. Si no hubiese la gran cantidad o la explotación humana, este efecto se realizara como un ciclo, es decir, hubiera un equilibrio donde sí se produce CO2,
porque el simple hecho de que exista un venado, el simple hecho de que exista un ave, cualquiera va a haber la producción de CO2. Estos son otros gases como el óxido nitroso, como el gas metano, que son gases también de alta contaminación, pero no tan abundantes como el CO2. El CO2 sí es abundante. Entonces, siempre ha existido estos gases, siempre. El hecho de que exista en sobredemanda el CO2 o estos gases, ahí va a producir una capa, ¿sí? Donde va a impedir que el calor salga, el calor producido en nuestra Tierra salga. Permite que ingrese en los rayos solares, ingresen, pero en realidad no salga. Es como ponernos una chompa, ¿no? El calor no sale, por ende va a producir el siguiente efecto. ¿Qué pasaría si el calor no sale, chicos? ¿Qué más? Sube la temperatura. Correcto, no quemaría, sino sube la temperatura, ¿no? ¿Sí? Y obviamente también el otro efecto es tener huecos o brechas a nivel de la atmósfera, es decir, lugares donde no pueda salir, ¿sí? Y lugares donde la radiación puede ingresar directamente. Algo que hablábamos la semana anterior. Uno de los grandes problemas también es el ingreso de los rayos ultravioletas, es decir, la radiación solar, y que van a tener consecuencias en dónde? En nuestra piel. Y por ende somos más propensos a tener cáncer de piel, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener las dos partes donde pueden entrar directamente los rayos del sol porque una de las funciones de la capa de ozono es hacer que los rayos ultravioletas sean filtrados y sean rebotados hacia el espacio, ¿sí? Y obviamente también el calor sea disipado hacia el espacio, desde la Tierra hacia la atmósfera. Pero ¿qué pasa si es que aquí está un montón de CO2, un montón de metano, un montón de óxido nitroso? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? No puede salir, entonces este calor tiene que rebotar a la Tierra. Por ende, va a aumentar la temperatura a nivel de la Tierra. Y viceversa, ¿qué pasa cuando existen huecos donde los rayos ultravioletas pueden directamente ingresar? Obviamente van a ingresar sin ningún filtro y por ende va a terminar en la piel de los seres humanos y por ende va a producir un cáncer de piel. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, repito, el principal causante de todos estos inconvenientes es el CO2. El CO2 no es el más letal, pero sí el más abundante. Es decir, que prácticamente de esta capa roja que ustedes ven aquí, prácticamente esto puede ser CO2. Y este poquito que queda abajo puede ser los otros gases como el metano y como el óxido nitroso, ¿sí? Que obviamente unidos los tres van a producir inconvenientes en la capa de ozono y por ende vamos a tener problemas de calentamiento global. Entonces ese es nuestro siguiente tema, ¿sí? Otro de los efectos eh, por acción del hombre es justamente el cambio climático. ¿Sí? Y el cambio climático va a ser muy importante en nuestro medio. ¿Por qué? Algo que veíamos la semana anterior es que nosotros podemos decir que anualmente se incrementa 0,7 grados Celsius a 0,5 grados, perdón, a 1 grado Celsius. ¿Sí? Es decir, 1 grado de temperatura. Pueden decir, pero profe, es poquito, poquito, poquito. El hecho que incremente 1 grado Celsius, nuestros casquetes polares están en alto riesgo, ¿sí? Comienzan a diluirse con mayor velocidad. ¿Y qué pasaría cuando aumente la temperatura, chicos? ¿Qué va a pasar, chicos? Se destruyen descongela los el glaciares. polo. Muy bien, el Los deshielo. incendios. Se deshacen los glaciares. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa cuando se deshacen los glaciales? Aumenta Inundaciones. las inundaciones. Muy bien, aumenta las inundaciones. Es decir, ¿aumenta qué? El nivel Aumenta del el agua.
Par. El nivel del mar, correcto. Oiga, va a decir, pero profe, que aumente 10, 20 centímetros, no pasa nada. 10, 20 centímetros en la cantidad inmensa que es nuestro planeta. Recuerden que nosotros, este es un planeta, y prácticamente si nosotros unimos, esto es tierra, y todo lo resto de abajo sería agua, ¿sí? Si aumenta un poquito de agua aquí, significa que es la cantidad inmensa de dilución de agua, ¿no? Significa que algo estamos haciendo mal. Alguien va a decir, repito, es poquito, profe. No es poquito, chicos, no es poquito, es bastante, ¿no? Es bastante la dilución y por ende va a tener consecuencias secundarias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias secundarias, chicos? ¿Cuáles serán las Pérdida de consecuencias? especies. Perdón. La pérdida de especies. Ya, muy bien. Pero ¿por qué sería la pérdida de especies, Manuel? Porque ya no había el oso polar, los pingüinos. Muy bien, excelente. Pero ¿por qué sería? Porque se deshace el hielo. Inundaciones. Correcto. Pero si se deshace el hielo, decimos de forma general que pérdida de hogares, ¿no? O de sus ecosistemas, ¿sí? La cadena trófica también se rompe. Correcto, excelente, Manuel. Llegamos al punto del tema anterior, ¿no? Del capítulo anterior. Se rompe el ciclo y por ende las cadenas tróficas se destruyen o desaparecen. Y recuerden algo que les dije. Si se desaparece una especie, esa especie no se va sola. A corto o a largo tiempo va a conllevar a la desaparición de otra especie, ¿sí? Y por ende, nosotros vamos a tener también, obviamente, el aumento de volumen de líquidos en las costas terrestres, ¿sí? Y también vamos a tener un cambio del pluviométrico. ¿Se acuerdan que yo les dije algo con que medíamos y les dije, se llama pluviosidad? ¿A qué hacíamos referencia a la pluviosidad, chicos? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que hace mucho calor y que la pluviosidad en tal área era demasiado, era en poco? ¿Qué era, chicos, la pluviosidad? Obviamente aquí dice régimen pluviométrico, ¿hace referencia a qué? La lluvia ácida. La primera parte, muy bien, Alfredo. Hablamos de la lluvia, ¿no? Dice régimen pluviométrico, significa la cantidad de lluvias por anuales, ¿no? Recuerden que hablábamos por año y por ende podemos llegar a los dos extremos en un área donde ya no exista lluvias, es decir, exista desiertos, exista desertificación o exista ¿qué? Inundaciones, ¿sí? Entonces, repito, uno de los factores más importantes de esto es las dos caras de la moneda. Exceso de lluvias, bueno, más arriba quería señalar, exceso de lluvias, ¿sí? O la falta o ausencia total de la lluvia. Por ende, van a haber zonas desérticas. Y obviamente va a conllevar a la muerte de muchas especies, ¿no? ¿Estamos Licenciado. ahí? Sí, licenciado. Y esto también causaría, por ejemplo, en la parte de la sierra, los deslizamientos. Correcto, gracias, Alfredo. Algo que estoy tomando en cuenta y algo creo que también les dije la semana anterior. ¿Se dieron cuenta que abril no llovió? ¿Se dieron cuenta? No, no llovió mucho. Claro, Diana dice sí, si no vive acá. Acá sí llovió, Contado, diga. licenciado. Me han No, contado, aquí diga. sí yo, aquí sí yo. Exacto, yo hablo con mi hermana y siempre no podemos hablar, dice que se caen los árboles, mala señal y todo. En la época de abril allá, ¿en qué estación están? ¿En qué estación se encuentran, Diana? La primavera. Ya, muy bien. Entonces, chicos, si nosotros nos fijamos, esta época es época de lluvias, ¿sí? Y entra ahí lo que dijo Alfredo. Muchas de las cosas están produciendo exceso de lluvias, lluvias con mayor intensidad y por ende deslizamientos. Y muchos de los deslizamientos están conllevando a tener consecuencias de infraestructura y muchas de las veces también de vida, ¿no?
Decía alguien, y lamentablemente hace años, en mayo, cuando era época de lluvias, abril y mayo, época de lluvia, y decía, si el río no se lleva a una persona, no fue un buen invierno, lamentablemente. Y coincidía, ¿sí se han dado cuenta? Que todos los años los que viven en Cuenca, cuando llovía bastante, había una persona llevada por el río, ¿no? No El Lamentablemente. paraba río, de el llover río si no se lleva Tomebamba. siquiera uno. Claro, El río exacto, algo así Tomebamba decía. siempre se llevaba. Sí, sí, no, entre eso todo el mundo. Bueno, estos 2 meses, por suerte, hasta ahora no ha habido la noticia, la fatal noticia, pero alguien alguna vez me dijo de esa manera, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿sí? Que decía de esa manera, si no se lleva por lo menos a uno, no fue un buen invierno. Es decir, que no hubo abril y mayo unas buenas lluvias. Chuta, pero bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, chicos, uno de los grandes problemas es el calentamiento global. Repito, eso no se afecta solo, van a decir, calentamiento tiene que ver con calor. El aumento es ligero, pero las consecuencias pueden ir desde, obviamente, temperaturas más elevadas o temperaturas demasiadamente frías, ¿sí? Si no estoy mal, Estados Unidos el año anterior sufrió uno de los inviernos más fríos de la historia o de los 50 años atrás, algo así era. Igual, en México también hubo nieve, ¿sí? De lo que nunca había nevado en México, lo hizo. Entonces, miren, el cambio climático, alguien puede decir, no, pero bonito que nieve. Imagínense nevando en Ecuador. Alguien puede decir, bonito que nieva en Ecuador, podemos hacer muñecos de nieve y todo, pero no nos damos en cuenta las consecuencias que conlleva a que produzca esa nieve, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente, nosotros vamos a hablar de las corrientes marinas. ¿Por qué? Porque esto más esto de aquí van a conllevar o se van a unificar para tener también que ver con las corrientes marinas, ¿sí? Una de las grandes cosas que el calentamiento global, que el cambio climático y lo que es las desertificaciones producen corrientes marinas, ¿sí? Donde su efecto no va a ser solo en el mar, sino va a recaer o va a buscar tener consecuencia en todo lo que es la tierra, es decir, en todo lo que es el área geográfica. Ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos una corriente, la famosa corriente del Niño, ¿sí? O el fenómeno del Niño que hace muchos años azotó al Ecuador, ¿sí? No solo la zona de la costa fue afectada, no. También se ven las consecuencias a nivel de la zona sur y de la zona de, perdón, la zona sur, de la zona de Andina y también en la zona de la Amazonía. ¿Por qué? Porque las corrientes marítimas tienen que ver mucho con el clima a nivel de la zona geográfica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, licenciada. Sí. Entonces, esto de aquí obviamente van a encontrar en su libro, ¿sí? Todo lo que está acá ustedes van a encontrar en su libro y van a darse en cuenta que las corrientes marítimas van a tener mucho que ver. Y si ustedes ven, la mejor imagen que pude encontrar el día de hoy es esta, ¿no? Donde nuestro planeta está dividido de esta manera. El continente, abajo está el polo norte, perdón, arriba está el polo norte, abajo está el polo sur, y al medio está la línea ecuatorial, ¿no? Pero las corrientes están divididas en dos áreas, desde el polo sur hacia la línea ecuatorial y giran, ¿sí? Y vuelven a formar las corrientes. Y estas corrientes van a ser las que predominen tanto en los vientos, tanto en la pluviosidad, es decir, en las lluvias, ¿sí? Y la temperatura existente a nivel de las costas, ¿sí? Entonces, una de las grandes corrientes que nosotros tenemos son dos, ¿no? Las que nos vemos afectados, tanto el Ecuador como las Islas Galápagos, son dos grandes o más importantes corrientes marítimas. ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuáles son las corrientes marítimas que nos vemos afectados, muchachos? Vamos.
Vamos, muchachos. Les acabo de decir una. De Galápagos, algo dijo así. ¿La cual? La corriente de Humboldt. Correcto. La una es la corriente de Humboldt, que no es más que una corriente cálida, y la del Niño, que es una corriente fría. ¿Sí? Estamos, las dos corrientes nos vemos afectadas. La una es cálida, es decir, caliente, y la otra es fría, las cuales van a interactuar a nivel desde el polo sur al Ecuador, ¿no? Y por ende nosotros vamos a ver afectados, repito, tanto en lo que es el clima y la temperatura, ¿no? No solo de las costas, sino de toda nuestra región. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Entonces, las corrientes marinas, dice, son movimientos de masas de agua, ¿sí? En una dirección determinada, ¿sí? En las grandes masas de agua se producen movimientos Señor tanto de las licenciado, aguas una profundas pregunta. como de las superficiales. Estos suceden a causa de las de las diferencias de la densidad. La densidad no es más que la cantidad de sólidos que existen por metro cuadrado, ¿sí? Es decir, la masa sobre el volumen. Bueno, esto veremos en química, ¿sí? Mientras más caliente, mayor densidad, ¿sí? Pero bueno, esto es Entonces, otra cosa. Y el señor efecto, licenciado, sí, lo ese, escucho. esos son las que se llaman fenómenos del niño y de la niña. Correcto, Ah, exacto. Estamos hablando de las corrientes que producen esos fenómenos donde hay ajá. exceso de lluvias, exceso de fríos, temperaturas altas, temperaturas bajas. Sí, justamente son las que producen eso, Dani. Excelente la aclaración, Dani. Gracias, señor licenciado. Muy bien. Entonces, chicos, esto de aquí, el efecto Coriolis, no es más que el efecto de rotación que tiene el planeta, ¿no? ¿Sí? Es el efecto que normalmente, recuerden que estamos en movimiento. El hecho que nosotros no sintamos la velocidad con la que gira el planeta es diferente, pero gracias a ese movimiento, el agua mantiene su curso, ¿no? ¿Sí? Y obviamente va a tener que ver mucho con la fuerza del viento. Y obviamente esta va a producir las corrientes marítimas y obviamente las olas y todo aquello, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, tiene lugar de este modo, ¿no? El agua de las zonas polares se enfría. Es lógico, ¿no? Recuerden que a los dos lados existe hielo, ¿sí? Y por lo tanto aumenta su densidad, ¿sí? Esta agua más densa desciende al fondo, es decir, se encuentra en esta parte baja, ¿no? Lo que están ustedes viendo en la línea. Mientras que lo opuesto sucede con el agua de los océanos situados a los trópicos, es decir, se calienta y esto disminuye su densidad, ¿sí? El agua con menos densidad asciende, es decir, se va a la parte superior. Siempre va a haber una corriente, un ciclo. Recuerden lo que acabo de decirles y siempre les diré, es que existe un ciclo, debe haber un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio comienzan las catástrofes, ya sean naturales o provocadas, ¿no? En este caso, ¿ya? Y como consecuencia se forman las corrientes de convección similares a la cinta transportadora, es decir, el uno va abajo, ¿cómo se llama? Se enfría, ¿sí? El otro sube y van así, ¿no? El va enfría, se va enfriando, va calentándose y vuelve a regresar, ¿sí? ¿Estamos? En que el agua superficial proviene del Ecuador y llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya? Sí, licenciado. Sí, Muy, licenciado. muy bien, muy bien, chicos. Entonces, eso nada más. Ya, chicos, tienen que esperarme un segundito, ya les comento qué me pasó ahorita, ¿ya? Espérenme un minuto, chicos, ya les comento qué me sucedió, ¿ya? ¿Me pueden esperar un minutito? ¿Sí? Ya, licenciado. Bueno, licenciado. No se enojen, ¿ya? Bueno, hasta mientras anoten esto de aquí, ¿ya? Vean esta de aquí. Bueno, les voy a dejar con la idea principal de esto de aquí. No lleguemos a esto, chicos. Ya les comento qué pasó, ¿ya? Con esa versión
Chicos, perdón, lo siento. Es que lo que pasa es que mi perrita había comido veneno, entonces ya fui a ver qué estaba pasando. Pero ya está bien. Ya saben cómo es la gente. Ya, chicos. Señor licenciado, Dani, quiero zafar de una duda. O sea, la frase que tiene ahí dice que, o sea, nada, el dinero, todo eso no va a valer, pero, o sea, se basa que cuidemos